La mujer encontró un anillo de diamantes en el fondo de la piscina. Se zambulló para cogerlo, pero al momento siguiente, su pelo se enredó en el desagüe. Estaban fuertemente enredados alrededor de la tapa del desagüe y ella no podía salir. Luchó desesperadamente. Su hermana corrió a ayudarla para liberarla. En ese momento, el encargado de la piscina no vio a nadie bajo el agua. Creyendo que la piscina estaba vacía, se dispuso a marcharse y a reparar su motosierra. Pulsó el interruptor y cerró la tapa de la piscina. La hermana que estaba bajo el agua notó que la luz se apagaba poco a poco. Sintió que algo no iba bien. Tiró bruscamente del pelo de su hermana. La tapa comenzó a cerrarse lentamente. Finalmente, lograron escapar y nadaron hacia la superficie, pero ya era demasiado tarde. La tapa se había cerrado por completo. Las hermanas quedaron atrapadas. Pidieron ayuda, pero el encargado se había ido hacía tiempo a reparar su motosierra en casa. El único espacio que les quedaba era unas pocas decenas de centímetros por encima del agua. Peor aún, era viernes y la piscina no abriría hasta el lunes. Si permanecían bajo el agua 2 días, seguramente morirían. La hermana menor golpeaba desesperadamente la cubierta, pero la resistente panel no se movía. Tenían que encontrar una salida. Decidieron primero nadar hasta la parte menos profunda de la piscina y luego levantar juntas la cubierta. 1, 2, 3. Era imposible abrirla desde dentro. Las hermanas volvieron a registrar toda la piscina, buscando una salida. Primero encontraron un viejo bañador y una tabla de plástico. Luego, la hermana menor vio un pequeño agujero en la tapa, pero era demasiado pequeño para meter la mano, por no hablar de levantar la tapa. La hermana mayor intentó perforar el orificio de ventilación con un trozo de plástico, pero fue inútil. En ese momento, su prometido la llamó por teléfono. El teléfono sonó. Estaba a su alcance, pero no podía contestar. La hermana mayor volvió a nadar hacia aguas profundas. La hermana mayor finalmente sacó el anillo de diamantes, salió a la superficie para respirar y luego volvió a sumergirse. Cogiendo la tapa por ambos lados, tiró de ella con fuerza hacia arriba. La tapa se movió ligeramente, pero no se desprendió por completo. Cayó la noche. La iluminación de la piscina se apagó automáticamente. Las dos hermanas se desesperaron. De repente, se oyó un ruido fuera. Era el último limpiador, que estaba terminando de limpiar la piscina. Gritaron desesperadamente desde debajo del agua, golpeando la tapa con todas sus fuerzas. El limpiador las vio. Las hermanas pensaron que por fin las rescatarían, pero los limpiadores empezaron a registrar sus mochilas. Las dos hermanas pasaron más de 5 horas atrapadas en la piscina. En la cubierta de la piscina solo había un pequeño orificio de ventilación, que no se podía abrir desde dentro. Las encontró la limpiadora de la piscina, pero en lugar de ofrecerles ayuda, se dirigió directamente a sus mochilas, revolvió en sus carteras y se llevó el dinero en efectivo y las tarjetas bancarias. A continuación, la limpiadora entró en la sala de control de la piscina y apagó las cámaras de vigilancia. Volvió a encender la luz, se acercó a la piscina y se dirigió a las dos mujeres que estaban en el agua. Hace solo 9 meses que salió de la cárcel. Hoy su jefe la había despedido. Sin trabajo, no podía pagar el alquiler. Si querían que las ayudara, tendrían que revelarle los códigos PIN de sus tarjetas bancarias. La hermana menor lo calificó de chantaje descarado. Al ver que se negaban a obedecer, la limpiadora apagó inmediatamente la luz. Luego desconectó el sistema de calefacción de la piscina. What did you do? Nothing. But, I hope you know it does get real nippy here at night, Para sobrevivir, la hermana mayor finalmente se rindió. It's 6530. La limpiadora se fue a buscar el dinero. Con el sistema de calefacción desconectado, la temperatura del agua bajaba sin cesar. Las dos mujeres no podían dejar de temblar. Peor aún, la diabetes de la hermana mayor se agravó repentinamente. Necesitaba urgentemente los medicamentos que llevaba en la mochila. La hipoglucemia la dejó casi inconsciente. La hermana menor seguía golpeando la rejilla de ventilación con una tabla de plástico. La limpiadora había regresado hacía tiempo y escuchaba su conversación, pero no mostraba ninguna intención de dejarlas ir. La hermana menor golpeó enfadada la tapa, insistiendo en que ya le habíamos dado el PIN de la tarjeta bancaria. La limpiadora se quejó de que solo había 80 euros en la tarjeta, apenas suficientes para empastar una caries. I might just leave you both in there to die. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó. La hermana menor decidió vengarse. Afilió la tabla de plástico contra el borde de la piscina y luego le dijo a la limpiadora que aún tenía dinero. Como era de esperar, el limpiador se acercó a la rejilla de ventilación. Aprovechando el momento, la hermana menor empujó bruscamente la tabla de plástico. La limpiadora resultó herida, lo que la enfureció por completo. Gritó a las dos hermanas bajo el agua, llamándolas corderos destinados al matadero. Entró en la sala de control, introdujo el código y comenzó a verter desinfectante en la piscina. Las hermanas intentaron bloquear la salida, pero la presión del agua era demasiado fuerte para contenerla. La hermana mayor, propensa a la hipoglucemia, se desmayó por el esfuerzo excesivo. La hermana menor suplicó clemencia a la limpiadora, reconociendo su culpa. La limpiadora apagó el sistema de desinfección, volvió a la piscina y les dijo que las dejaría ir si le daban el anillo. Para evitar que la situación empeorara, la hermana mayor se quitó el anillo y lo sacó por la rejilla de ventilación. También prometió no llamar a la policía. Esta vez, la limpiadora cumplió su palabra. Entró en la sala de control, introdujo el código para abrir la tapa de la piscina, pero la contraseña estaba desactivada. La tapa no se abría. Alguien debe haber cambiado la contraseña. Ahora ella también estaba indefensa. Explicó la situación a las hermanas y luego se dio la vuelta para marcharse. Las dos chicas de la piscina volvieron a sumirse en la desesperación. 1, 2, 3.
Las dos hermanas pasaron más de 7 horas atrapadas en la piscina. La tapa de la piscina no se podía abrir desde dentro. La hermana mayor sufrió un repentino agravamiento de su diabetes. La hipoglucemia significaba que podía perder el conocimiento en cualquier momento. Ahora solo podía contar con la ayuda de su hermana menor. La hermana menor nadó hasta la parte profunda de la piscina. Se sumergió en el agua cerca del desagüe. Agarró la tapa del desagüe con ambas manos e intentó sacarla. Después de varios intentos, la tapa finalmente se movió ligeramente. Salió a la superficie para respirar y luego se sumergió de nuevo para seguir tirando. La tapa resultó ser extremadamente difícil de mover. Notó que su hermana se había quedado repentinamente en silencio. Al acercarse para ver qué pasaba, descubrió que su hermana había perdido el conocimiento. La hermana menor sacó el bañador que había encontrado antes, volver a la tapa del drenaje y ató el bañador a la tapa para aplicar más fuerza. Tiró con todas sus fuerzas. Cuando se le acabó el oxígeno, salió a la superficie para respirar. Tras repetir este ciclo varias veces, la tapa se fue aflojando poco a poco. Finalmente, la tapa se desprendió. Ella nadó de regreso al borde de la piscina con la tapa de la alcantarilla en sus manos. Levantó la pesada trampilla y la golpeó con fuerza contra la rejilla de ventilación de la piscina. Este método resultó eficaz. Empezaron a aparecer grietas en las rejillas de ventilación. Ella siguió golpeándolas sin piedad. Finalmente, hizo un agujero lo suficientemente grande en la rejilla de ventilación. Sacó a su hermana al borde de la piscina. Sacó los medicamentos de la mochila. Después de la inyección, la hermana recuperó poco a poco la conciencia y respondió a sus llamadas. De repente, la limpiadora regresó. What are you gonna do? Temiendo que las niñas pudieran avisar a las autoridades después de su marcha, regresó para silenciarlas. La hermana menor suplicó desesperadamente, jurando que nunca revelaría la verdad. Don't let me lose my sister, okay? She's the only thing I have left in this entire life, please. La limpiadora finalmente bajó la pistola y le devolvió el anillo a la hermana mayor. La hermana menor llamó al servicio de emergencias desde su teléfono móvil. Cumpliendo su promesa, dejó que la limpiadora se fuera primero. La ambulancia llegó rápidamente y ambas chicas fueron finalmente rescatadas. ¿Te atreverías a ir a la piscina que gestiona este anciano?